Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Como habíamos mencionado, uno de los temas que en la zona va a estar siendo relevante durante todo el verano tiene que ver con este plan de contingencia a propósito de la reparación que se está realizando en el puente ferroviario y que no se puede utilizar. Hemos hablado bastante con respecto a lo que es el tránsito vehicular de las personas, el transporte de personas, pero también esta situación ha afectado todo lo que tiene que ver el transporte de carga y también a los servicios también productivos de la zona. Recordemos que somos una región eminentemente también portuaria y es parte también de uno de los rubros con las que también las autoridades se han reunido esta semana para poder también este plan de contingencia focalizado en marzo, cuando se espera que toda esta congestión vehicular que se genera en la ruta 160 y también en los puentes y que se va a aumentar también por el no uso del puente ferroviario va a estar más complicado. Para hablar acerca de este tema ya estamos en contacto, la vemos ahí en nuestro locutorio virtual a Macarena Cepeda, presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, y también está aquí en representación de AGOP, a que le damos la bienvenida. Buenos días, Macarena. Hola, muy buenos días, Ángela, ¿cómo están? Todo muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, Macarena, conversar un poco cómo han sido estas primeras semanas, donde también para el sector productivo ha sido uno de también de los afectados a propósito de la inhabilitación que tiene este puente ferroviario, y también han tenido que tomar medidas entonces para todo lo que es el transporte de carga y que en el fondo, claro, durante el verano es un poco menos quizás complejo, pero también han tenido que modificar todo lo que tiene que ver con sus traslados. ¿Cómo ha sido estas primeras semanas? Sí, bueno, como tú bien dices, Leslie, efectivamente ahora en el verano se nota menos el efecto en la congestión producto del aumento del tránsito de camiones, pero solamente como para dar un dato, en la reunión que tuvimos esta semana con la delegación presidencial y los CEREMIs sectoriales, se informaba que el que no puedan transitar por el puente ferroviario, la carga, significa un aumento de 19.000 camiones mensuales que transitan desde Coronel Talcahuano a Talcahuano Coronel. Entonces hoy día efectivamente eso tal vez se nota menos, pero ese aumento en el flujo del tránsito de carga, por supuesto que ya en marzo-abril es un tema que va a significar un impacto importante para el flujo vial de la conexión asociada a los puentes y el tránsito intercomunal. Ahora, efectivamente, hoy día la falta del puente y del tren efectivamente ha significado un aumento en el flujo de camiones y cada sector productivo lo ha ido resolviendo específicamente, pero la única solución es más camiones. Entonces, nosotros estamos muy expectantes a las propuestas del plan de contingencia que se ha propuesto por parte del gobierno aquí de la delegada presidencial. Y básicamente este plan contempla tres focos, que fue lo que se nos informó. El primero tiene que ver con priorizar el transporte público, considerando que en marzo, vuelven los colegios y vuelve toda la actividad laboral con fuerza. Mitigar la congestión de vehículos livianos y además buscar alternativas para el transporte de carga. Y es ahí donde se plantearon algunas soluciones, primero que tienen que ver con asegurar la seguridad de quienes transitan por los puentes, considerando que además el puente Juan Pablo II no está en condiciones de permitir el flujo de carga, por lo tanto, el puente Yacolén sería el que podría recibir carga junto con el Bicentenario, o el que conocemos como Chacabuco, y por lo tanto ahí se están adoptando medidas para, por ejemplo, en el puente Yacolén, establecer una ruta segregada para carga, de manera que se mantenga un flujo más expedito que permita a los vehículos livianos transitar por una vía y los de carga por otra, y de esa manera también poder acceder de manera más expedita en caso de que haya alguna emergencia y que también los vehículos de emergencia puedan acceder de una comuna a otra. Ahora, ahí nosotros tenemos algunas preocupaciones porque si bien están, en el fondo, estas ideas que se están barajando, también se plantearon algunos puntos asociados a la restricción vehicular y a la restricción del tránsito de carga en horario punta de mañana y de tarde. Algunas de las medidas tienen que ver con restricción vehicular de 2 dígitos en los diarios, digamos, en los puentes, pero además el que la carga no pueda transitar de 7:30 a 9 de la mañana, que eso hoy día existe, es una restricción que contempla hoy día el flujo de los puentes, y además un horario de punta en la tarde de 5:30 a 7, y priorizar además la carga por la vía Patagual.
Y ahí empezamos a tener algunos problemas porque la vía Patagual hoy día no está habilitada para todo tipo de transporte de carga. Por ejemplo, en el caso pesquero, en marzo empieza la temporada de sardina anchoveta. Y empieza porque se levanta la veda y porque el recurso ya está disponible en marzo, no es algo que nosotros podamos dilatar o mover. Y ahí significa que tenemos un flujo de transporte de pesca a granel que va de Talcahuano a Coronel y que ese transporte de carga no puede, por ejemplo, transitar por vías que tienen la inclinación de Patagual y con todas las curvas en el fondo y eso podría significar un impacto importante al tránsito, por supuesto, y a la seguridad. Y lo mismo plantearon desde los representantes de los transportistas que, por ejemplo, en carga de doble stacking o en carga que requiere más cuidado, no es factible transitar por Patagual. Y lo mismo se generan también problemas con la restricción del horario punta tarde, porque significa detener un flujo de camiones que ya se inició en la mañana y hoy día la ciudad no cuenta con zonas de aparcamiento, por ejemplo, para esos camiones que tendrían que esperar 2 horas. ¿Dónde esperan? En la costanera, ¿dónde están esos estacionamientos en el fondo? Entonces eso significaría una mayor congestión aún y esos son los temas que se acordó revisar en una mesa técnica que debiera sesionar hoy día. Ahí, Macarena, entonces, y sobre todo porque la ruta Patagual ha sido nombrada como la alternativa para los sectores productivos para el tránsito de los camiones y claro, evidentemente es una ruta que genera bastante dificultad respecto al tránsito, es una ruta muy difícil. ¿Cuál es la alternativa que ven ustedes entonces si esa no es la ruta óptima para que los camiones puedan transitar? Aquí lamentablemente la única vía con la que cuenta la intercomuna en el fondo es Pedro Aguirre Cerda y la ruta 160 hacia Coronel. Lamentablemente la región está muy atrasada en lo que es infraestructura vial y hoy día nos topamos con esta contingencia, ¿no es cierto?, que es el no contar con el puente ferroviario, pero no hay muchas otras alternativas. Entonces, una de las cosas que se barajaba también, porque esta finalmente es una solución, por decir así, intersectorial, era, por ejemplo, lo que planteaba el Ceremi Educación, que se flexibilizara la entrada a clases de los colegios, que se flexibilizara el horario de entrada de los funcionarios públicos y también se hacía el llamado al sector privado, que también pudiésemos asumir esa flexibilidad de manera de no atochar, por decir así, en 1 hora o hora y media el ingreso a la jornada laboral y la jornada de los colegios. Entonces, yo creo que aquí lo que se ha planteado, de hecho en la reunión también, es un esfuerzo de todos por, de alguna manera, suavizar esa congestión que naturalmente se va a dar en el horario punta y además, una cosa muy importante es a tomar conciencia por parte de todos los usuarios de respetar las vías segregadas que se van a establecer, si se establecen restricciones en algunos horarios, por el de la mañana, respetar la fiscalización, porque hoy día además vemos que hay mucho desorden en nuestra ciudad y por lo tanto es importante que todos asumamos con mucha responsabilidad en el fondo la situación que se va a dar entre marzo y abril y que seamos usuarios de las vías responsables. Macarena, hablemos un poco de los costos, porque esto aumenta los costos, seguramente también para todo lo que es la operación. Si bien el traslado ya antes se hacía a lo mejor vía tren y eso tenía un valor, me imagino que ahora el disponer quizás de más camiones, de hacer otro tipo de temas, eso implica un alza en los valores. Un alza en los valores que impacta también al final en los usuarios finales, en, no sé, en las pequeñas empresas que participan de la cadena o finalmente también en el consumidor final. Sí, eso, de hecho también es un punto que se planteó en la reunión de esta semana, porque efectivamente aquí, claro, probablemente las empresas de mayor tamaño tienen posibilidad de resolver de manera más fácil el tema logístico, pero hoy día hay un sinnúmero de pymes que se van a ver muy afectadas por este problema, y de hecho el Ceremi de Economía planteó algunas medidas de apoyo a las pymes producto del impacto económico que podría significar este problema asociado a la falta de transporte, por decirlo así, o al aumento en los costos. Y por supuesto es algo que va a impactar a las pymes y también podría estar impactando a los consumidores finales. Por eso que aquí las soluciones son multisectoriales, como les digo yo, y efectivamente
aquí hay que buscar la mejor solución y vamos a tener que colaborar entre todos para que el impacto no sea tan importante como lo que creemos que pueda ocurrir entre marzo y abril. Se hablaba en la reunión que el puente probablemente va a estar ya en condiciones de hacer las primeras pruebas la primera quincena de abril. Por lo tanto, marzo va a ser un mes muy crítico y ahí es importante que estemos todos muy atentos a las soluciones que se van a proponer. Como les digo, ahí había, no solamente las pymes se verían muy afectados, sino que tenemos a los puertos. Hay puertos que manifestaban en esta reunión que el mayor tránsito o el mayor ingreso de carga de camiones se realiza durante la tarde. Por lo tanto, pensar en restringir el ingreso en el horario punta de tarde significa un impacto a la competitividad de la región importante. Entonces, están las pymes, están los puertos, y está el transporte público, están los usuarios que tienen que ir a sus trabajos, que significa pérdida de competitividad porque tal vez llegan más tarde, porque tienen que salir en un horario más tarde en la tarde. Entonces, esto lamentablemente significa un efecto negativo a la competitividad de la región. Y por eso que aquí las soluciones hay que buscarlas en conjunto y es muy importante y nosotros valoramos positivamente que se haya generado este espacio de trabajo con los sectores productivos porque hay información, hay mucho detalle que es muy específico de algunas actividades productivas y que, por ejemplo, imposibilitan el tránsito por la vía Patagual. Si bien en Patagual van a mejorar lo que se planteó, hay una zona de ripio que todavía tienen que pavimentar en la conexión a Coronel, eso no es suficiente para asegurar un adecuado tránsito de camiones de carga. Y además, Ángel y Leslie, hay otro tema que hay que considerar, es que hoy día la normativa laboral establece que los transportistas, los choferes, pueden trabajar un máximo de 8 horas seguidas. Entonces, si salen temprano en la mañana a trabajar y después se encuentran con la restricción de horario punta en la mañana, que ya son 2 horas, después el horario de restricción en la tarde, que son 2 horas más, les quedan 4 horas de jornada laboral efectiva, por decir así. Entonces, ¿cómo vamos asumiendo esos mayores costos? Porque probablemente esto va a significar que para un camión que tenía considerado un chofer, vamos a tener que considerar 2 choferes para ese mismo camión. Entonces, efectivamente, aquí en algunos casos se duplican los costos diarios y en el caso de las pymes hablaban también de un aumento de costos del torno al 20%. Entonces, hay muchos ingredientes que hay que considerar en este plan de contingencia y por eso es muy importante este diálogo y esta conversación y trabajo conjunto que se está dando ya esta semana. Y ahí entonces, Macarena, las expectativas de que esto vaya a funcionar, ¿cuáles son las que tienen? Porque de todo lo que estamos conversando en este momento es tanto multisectorial, hay tanto detalle fino como mencionado, tanto impacto, una sola ruta finalmente, además, que cuáles son las opciones de que esto realmente vaya a funcionar o que el impacto sea menor dado las circunstancias, porque pareciera que el panorama es bastante complicado, el plan hoy día no está cerrado, está abierto, y reuniones todos los días de parte de las autoridades con distintos sectores. Hoy día, por ejemplo, está con el mundo educacional. Entonces, ¿cuáles son las expectativas de que finalmente se vaya a lograr llegar a marzo con un plan que al menos disminuya en algo este impacto negativo en toda la congestión, pero también desde el punto de vista de que a usted le interesa, desde la productividad y la economía de la región? Oye, y ahí me sumo algo más. ¿Estamos a tiempo? Ayer se lo preguntábamos al representante del gobierno regional, Óscar Ferrer, si estamos a tiempo todavía, porque se quieren hacer marchas blancas y estamos allá prácticamente a fin de enero. Mira, yo creo que el sector productivo va a tener que hacer un esfuerzo importante por maximizar la cantidad de camiones que efectivamente van a poder ir por Patagual. Aquí hay harto camión forestal que efectivamente puede transitar por ahí. De hecho, se comentaba que todo lo que es el transporte de mapa se va a priorizar por Coronel, de manera que no tenga que cruzar hacia Talcahuano, hacia los puertos de San Vicente o de Lirquén. Eso ya es una tremenda ayuda. La reunión de hoy día precisamente es para identificar qué otras cargas podemos enviar por Patagual y qué medidas en el fondo se deben considerar en Patagual para facilitar ese transporte. Por ejemplo, hay temas que son tan domésticos, entre comillas, como que esa vía es muy usada por ciclistas. Si se va a estar priorizando el transporte de carga con un mayor flujo de carga de camiones por esa vía,
bueno, probablemente se va a tener que suspender el transporte de ciclistas por esa vía, porque no, como la ruta Litata no pueden entrar ciclistas. Bueno, a lo mejor aquí vamos a tener que tener una medida de ese tipo durante 1 mes y medio para resguardar la seguridad de quienes transitan habitualmente por ahí. O generar bandas horarias también para que no se topen. Efectivamente vamos a tener, yo creo, un problema importante en la congestión de Pedro Aguirre Cerda, porque como ustedes dicen, ya estamos tarde para ampliar vías, ensanchar vías, habilitar bermas que hoy día no existen. Si se llega a priorizar el transporte de carga por el puente Bicentenario, necesariamente el transporte va a tener que circular hacia Pedro Aguirre Cerda y hacia Patagual, por lo tanto todo el sector que está entre el puente Chacabuco o Bicentenario hacia el sector de Yacolén, es una vía que se va a tener que despejar, que ha estado con muchos trabajos también en su vía, por lo tanto aquí es muy necesario coordinar a todos los servicios. Por ejemplo, hay obras que se supone que iban a iniciar en marzo, obras de vialidad que ya se informaron que se van a suspender hasta abril o mayo, de manera de no aumentar la congestión por otras obras. Pero yo creo, Ángel y Leslie, que el problema no lo vamos a resolver. Vamos a lograr reducir en algo el impacto, de manera que el flujo en el Gran Concepción, el flujo vehicular se mantenga algo fluido, pero aquí lamentablemente yo creo que tenemos que tener mucha paciencia, estar atento a los horarios que se van a plantear, a estar muy flexible, tanto a los empleadores como a quienes tienen que llegar a sus lugares de trabajo, a los colegios, porque aquí si no asumimos que este es un problema en el que todos tenemos que cooperar en el fondo, no vamos a mejorar. No está fácil, pero por lo menos estamos disponibles para buscar las mejores soluciones y que esto finalmente no se transforme en un caos en marzo. Pero de nuevo, el llamado es a respetar las medidas que se propongan, a respetar las restricciones, si es que esa finalmente va a ser una de las medidas. Y aquí, en el fondo, también los entes fiscalizadores van a tener que estar muy presentes para poder resguardar el adecuado tránsito por los puentes para que la congestión no sea la que esperamos que sea en marzo-abril. Así es, Macarena Cepeda, representante de la Agrupación de Organizaciones Productivas del Biobío, AGOP, y también presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, en conversación con Mesa Noticias a raíz de este plan de contingencia que se está evaluando a propósito del cierre de el puente ferroviario para también la temporada de marzo, cuando comience ya a aumentar todo lo que tiene que ver el tránsito vehicular. Muchas gracias, Macarena, por estar en conversación con Radio El Conquistador Concepción. Gracias, Macarena. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Igual. Que tenga buen día. Igualmente. Oye, realmente pareciera que se nos va a aparecer marzo en unas semanas más. Es que son tantas las aristas, tantos los detalles. Estábamos hablando, Macarena representa una asociación, pero hay un montón de también asociaciones económicas, productivas, que microempresas también que se pueden ver afectadas por esta situación, y todo confluye en que, claro, tenemos la ruta 160, que siempre pareciera que es el problema de cómo no vamos a tener una alternativa. La ruta a Patagual, por quienes la conocen, la han recorrido, además tienen que salir a la ruta a La Madera, que es otro sector que también es bastante complicado, que además otro sector que también ha aumentado la situación residencial. Entonces, pareciera que todo tiene que funcionar de tal manera que todos los engranajes hagan su trabajo, pero eso es lo difícil.